Bien, jóvenes, entonces, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, y en esta oportunidad nos convoca la Unidad Didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Bien, somos de la especialidad de Análisis de Sistemas, y esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 8, es decir, estamos ya en la 8ª semana. El tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver acerca de las normas de seguridad, ¿ok? El elemento de la capacidad se busca que ustedes puedan aplicar justamente estas normas de seguridad. Bien, para ello vamos a revisar cuáles son las normas de uso de los servicios informáticos y el compromiso de la confidencialidad sobre el tratamiento de los datos. ¿Ok? Muy bien. A ver, si bien es cierto, dice, los activos de información y equipos informáticos pues son recursos necesarios y vitales para una empresa. Por ello, pues es indispensable tomar las acciones apropiadas para asegurar que justamente que la información y los recursos estén debidamente protegidos de toda posibilidad de riesgos y amenazas. Cuando hablamos de riesgos y amenazas, estamos hablando, por ejemplo, de fraude, de sabotaje, de espionaje industrial, de extorsión, de violación de la privacidad de los datos, inclusive también de la intrusión o en este caso de ser víctimas de repente de hackers, ¿no? O de intrusos que logren ingresar justamente a los recursos informáticos que maneja la empresa, así como también puedan interrumpir, por ejemplo, los servicios, ¿no? Hacer interrupción de servicios. Quizás también evitar, ¿no? Y protegernos también sobre accidentes, y más aún sobre desastres naturales. El propósito fundamental justamente de las políticas de seguridad descritas a continuación es velar más que todo por la información, la cual pues debe ser respaldada y usada adecuadamente, así como también pues garantizar una gestión que sea eficiente y sobre todo efectiva en el uso y en el mantenimiento de la infraestructura informática de la empresa. Veamos cuál es el alcance y sobre todo las áreas involucradas en este proceso de seguridad. Esta normativa dice se debe aplicar en general sobre las empresas, no solamente al personal, ¿no? El personal directivo, sino también el personal administrativo, los empleados, el personal temporal de la empresa, así como también pues los contratistas y sobre todo los consultores. Hay ciertas políticas que se deben de cumplir. ¿Cuáles son esas políticas? Básicamente lo que se busca es que nosotros, mediante el hecho de proponer ciertas políticas o normativas de seguridad, busquemos garantizar y optimizar el buen uso de los recursos informáticos. La empresa deberá acogerse a las siguientes políticas. Vamos a ver básicamente cuáles son estas políticas que debemos de considerar en el tema de las normas de políticas de seguridad que debemos implementar dentro de la empresa. A ver, con respecto a la confidencialidad, acá dice, el usuario se compromete ¿a qué se debe de comprometer el usuario? Primero, dice, guardar reservas sobre la información a la que se tiene acceso por razón de su actividad profesional. ¿Qué significa? Significa que los usuarios no pueden o no deberían divulgar información que es importante y que solamente le compete a la empresa, más aún cuando esta información es información sensible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tiene que haber ese principio de confidencialidad, ¿no? El hecho de guardar silencio por parte del usuario frente a información que sea sensible o que únicamente le competa a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, también se busca no divulgar, dice, dicha información, así como publicarla en ningún medio, ¿no? Ya sea a través de internet o hacer alguna publicación de repente de esa información en algún drive personal, etcétera, ¿no? De ningún modo, ya sea de forma directa, ¿no? O a través de terceros, es decir, también de forma indirecta, ¿no? Puede ser a través de un tercero que nosotros le damos la información y le decimos, mira, esta es la cartera de clientes, esta es la información que maneja la empresa, por favor, publica.
¿ya? O poner la información en manos de terceros, no necesariamente de personas, sino de repente también de empresas, para ponerla justamente a disposición de terceros sin el previo consentimiento de la empresa. Entonces, el principio de confidencialidad tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que el personal, el usuario que trabaja dentro de la empresa, pues guarde la información que sea importante, que sea información clasificada y que solamente le competa, obviamente, a la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Por otro lado, me dice, el usuario reconoce que la reproducción, es decir, que la copia, que la modificación, la comunicación pública, la distribución o de cualquier otro medio de difusión de datos o información de la empresa sin la autorización de la misma, sin el consentimiento de la empresa, va a constituir, dice, un delito contra la propiedad intelectual. Entonces, el principio de la confidencialidad básicamente nos habla justamente de ello, ¿no? El hecho de que el usuario debe de ser consciente que la información que tiene la empresa es importante, es primordial y que no la puede divulgar, no puede salir del ámbito empresarial. Entonces, el principio ahí, obviamente, es un principio de confidencialidad, es lo que estamos viendo, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, me dice lo siguiente. Ninguna persona podrá acceder a información clasificada, es decir, a sistemas internos, si no reúne pues las siguientes condiciones, como por ejemplo, tener necesidad de su conocimiento en virtud del cargo o de las funciones que el usuario tiene. Asimismo, también debe de haber sido informado previamente sobre el acceso y es más, sobre la responsabilidad que el usuario adquiere al tener acceso de esa información que es clasificada de acuerdo a la legislación vigente. Por otro lado, dice también que tener la autorización del jefe inmediato superior competente, quien es la persona que debe después de verificar, ¿no?, si el usuario dispone de la habilitación requerida. Entonces, este punto nos habla efectivamente, ¿no?, que ninguna persona debe tener información, ¿no?, acceso a información que es clasificada, es decir, información que maneja la empresa a través de sus distintos sistemas que probablemente tiene, y para eso el principio de confidencialidad se debe de dar. Por otro lado, dice, el usuario se debe de comprometer expresamente a no realizar ninguna de las siguientes actividades. A ver, entonces, ¿a qué cosa el usuario se debe de comprometer a no realizar? ¿No? ¿A qué actividades se refiere? Primero, dice, ¿no?, intentar distorsionar la información. Es decir, el usuario es consciente que maneja información clasificada de la empresa. Pues él también tiene que ser consciente que esa información que tiene bajo su poder, que tiene bajo su dominio, al cual él está accediendo, no puede ser modificada, no se puede distorsionar. Dos, intentar descifrar las claves o cualquier otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos de telecomunicaciones de la empresa o que intente descifrar incluso mensajes o ficheros de datos sin la autorización previa. Eso también queda expresamente prohibido. Por otro lado, también dice que el usuario, ¿no?, se compromete justamente a no destruir, a no alterar, a no inutilizar o de cualquier otra forma a no dañar los datos, los software, los programas, los documentos electrónicos o los equipos de computación que posee la empresa o que es propietaria de la empresa, así como también equipos de terceros que pueden estar bajo el dominio o bajo el cuidado también de la misma organización. Del mismo modo, el usuario se compromete tras la extinción de la relación laboral, es decir, una vez que el empleado deja de laborar dentro de la empresa, también se debe de comprometer a guardar la máxima reserva y a no divulgar ni utilizar directamente a través de terceras personas o terceras empresas los datos y demás información a la cual ese usuario, ese colaborador, ese empleado haya tenido acceso durante su relación laboral con la empresa. Asimismo, también se declara que no estará en posesión de backups, de copias de seguridad de datos o de información de propiedad que sea exclusiva de la empresa.
cuya elaboración ha sido pues partícipe de repente a nivel intelectual o de repente como especialista asesor, ¿no? Dentro de alguno de los proyectos que la empresa de repente maneja. Entonces, hay empleados que muchas veces terminan el vínculo laboral de la empresa, o sea, se termina la relación laboral y dice, bueno, ya yo no trabajo más en esa empresa y de repente se quedó con información. Se quedó con la cartera de clientes, se quedó con el inventario de productos, se quedó con el reporte de ingresos, de egresos, etcétera, dependiendo del usuario en qué área labore, claro está. Entonces, frente a ello, tiene el principio de confidencialidad como política, como norma de seguridad, es comprometer al usuario que no divulgue información que es propiedad de la empresa, más aún cuando se extingue o cuando se rompe el vínculo laboral, es decir, cuando el empleado ya deja de laborar en la empresa, ya sea por motivos de que renunció o por motivos de que fue despedido. Y aquí hago un paréntesis. Hay algunas empresas que cuando contratan a algunos empleados hacen firmar un contrato y hay cláusulas. Y en ese contrato, si alguien se tomó la molestia de leer algún contrato, si ustedes han tenido la oportunidad de firmar algún contrato laboral, se habrán podido dar cuenta, habrán podido examinar de que hay cláusulas donde dice claramente de forma explícita de que efectivamente el empleado se compromete a no divulgar información tras el rompimiento laboral. Entonces, eso también como política debe de estar establecido. Siguiente política o norma. Claves de acceso y protección a los datos. Ya, este punto es importante y sobre todo esta clase, jóvenes, porque aquellos que están haciendo de repente su PETI o de repente aquellos que están elaborando su informe de gestión de servicios informáticos podrían también tomar como referencia el siguiente material que tienen ustedes aquí en el aula virtual y en pantalla, algún extracto de repente que les ayude en la redacción o en la argumentación de su informe. Así que, por favor, mucho ojo y considérenlo si lo creen ustedes así pertinente. Bien, claves de acceso y protección de los datos. Todos los empleados, todos los colaboradores, dice, tendrán derecho a una cuenta personal, es decir, a un usuario y a una contraseña. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso a los servicios informáticos. Cuando hablamos, profesor, de servicios informáticos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos básicamente al correo electrónico, nos referimos de repente al uso de la internet, al uso de las aplicaciones de escritorio, sistemas de escritorio que la empresa maneje, al uso de los sistemas web o aplicaciones web que de repente la empresa también maneje, así como también otras aplicaciones, de repente aplicaciones móviles, aplicaciones OLAP, una aplicación de Business Analytics, Business Intelligence, etc. Entonces, todos estos son servicios informáticos y los empleados como colaboradores, como empleados contratados, ellos tienen que tener acceso efectivamente no solamente a una cuenta personal, sino también a ciertos servicios informáticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión de servicios informáticos, ya se pueden dar cuenta que estamos hablando justamente de estos servicios. No solamente a nivel de hardware, a nivel de equipos, cuando hablamos de disponibilidad, sino también a nivel de software, a nivel de sistemas. De la misma forma también se espera, ¿no?, que el departamento de sistemas, ¿no es cierto?, dé justamente el acceso a estos servicios, a estos empleados que han sido contratados, previa creación de su cuenta personal, en la cual se van a tener que identificar no solamente en el computador, sino en los múltiples servicios informáticos que la empresa cuente o tenga dentro de su infraestructura tecnológica. ¿Ok? Para ello, el departamento, ¿no?, de sistemas debe de recepcionar una solicitud que va a ser expresa, dirigida por el Departamento de Gestión del Talento Humano. En otras palabras, por el Departamento de Recursos Humanos. Porque es así como funciona. Cuando un empleado es contratado, quien realiza el contrato, pues es Recursos Humanos. Y es Recursos Humanos quien envía una solicitud al Departamento de Sistemas y le dice, muy bien, señores de sistemas, señor jefe de sistemas, por favor, por medio de la presente, se le presenta al señor Juan Pérez, el cual del día de mañana empieza a trabajar dentro de la empresa,
por lo que se le solicita se habilite su cuenta de usuario y contraseña para el acceso a los distintos servicios informáticos que se necesita que él tenga acceso, ¿no? De repente no va a tener acceso a todos, de repente solamente va a tener acceso a ciertos programas, a ciertas aplicaciones. Eso va a depender también del área y del cargo en el cual esté siendo contratado ese empleado. Si es un empleado que va para el área de ventas, pues no va a tener acceso al sistema donde se manejan las planillas de pago, ¿no? Obviamente, porque eso lo maneja contabilidad, ¿se entiende? Entonces, esa solicitud que va a ser emitida por recursos humanos al área de sistemas tiene que estar muy explícita, de forma muy explícita, a qué datos es finalmente que va a tener acceso el usuario, ¿no? Porque obviamente no es que va a tener acceso a todos los recursos de ninguna manera, solamente deberá tener acceso a aquellos recursos que según el área y el cargo que tiene dentro de la empresa, pues deberá tener acceso, ¿ok? Entonces, a eso se refiere la política de claves de acceso y protección de datos. Otro punto importante es el perfil. O sea, todo colaborador, todo empleado tiene que tener asignado un perfil de usuario. Alguien dirá, profesor, el perfil de usuario tiene que ver con el rol de usuario, tiene que ver con permisos, tiene que ver con acceso, tiene que ver con niveles de seguridad. Claro que sí. Todo eso tiene que ver el perfil del usuario. Entonces, el perfil de usuario podrá tener ciertos privilegios y restricciones de seguridad que deben estar claramente establecidas por el departamento de sistemas. Esto en virtud del cargo y de las funciones que tenga específicamente el usuario. El departamento de sistemas podrá cancelar de forma temporal o quizás de forma permanente cada una de las cuentas de usuario, si es que detecta un uso no adecuado de las mismas. Esto, obviamente, previa comunicación al Departamento de Gestión del Talento Humano y también notificando al usuario. Esa potestad, ¿quién lo tiene? El Departamento de Sistemas. Porque, claro, Juan Pérez ha sido contratado por el Departamento de Gestión del Talento Humano. Perfecto. Para desarrollar de repente labor en el área de ventas. Excelente, como asistente de ventas. Pero si sistemas detecta que está haciendo mal uso de los recursos de la empresa, que está de repente sacando información, que está enviando datos que son de propiedad de la empresa a cuentas de terceros y han detectado que hay fuga de información, por así decirlo, pues el Departamento de Recursos Humanos está en toda la potestad de sancionar, de darle un bloqueo total, ¿no? Y obviamente el usuario cuando le bloqueen su cuenta y su jefe inmediato le diga, oiga, conéctese al sistema, oiga, empiece su trabajo, él va a decir, lo que pasa es que mi cuenta de usuario ha sido bloqueada. Entonces el jefe de área se va a comunicar con el departamento de sistemas a reportar la incidencia. Y claro, el departamento de sistemas lo primero que hace es notificar a recursos humanos para que tengan conocimiento de la gravedad del asunto que este usuario puede estar cometiendo con la información de la empresa. Y finalmente será recursos humanos quien tome la decisión si sanciona al empleado, es una amonestación de repente mediante memorándum o simplemente se disuelve el contrato que se tiene firmado el empleado con la empresa. Hasta ese nivel existe o hasta ese nivel se puede dar. Generalmente el departamento de sistemas no notifica al jefe de área, siempre va con recursos humanos. Es recursos humanos quien hace después la notificación a la jefatura de área correspondiente a la cual obviamente labore dicho empleado para notificar e indicar o reportar lo sucedido con ese trabajador, con ese empleado. Dependiendo, claro está, de la gravedad del asunto en cuanto se haya pues comprometido la información que sea pues de repente sensible de la empresa y en ese sentido el departamento de recursos, de sistemas pues tiene toda la potestad de cancelar como bien se tiene establecido acá de forma temporal o permanente justamente las cuentas de usuario de los empleados. Esa potestad sí lo tiene el área de sistemas. Muy bien, por otro lado me dice lo siguiente. El usuario reconoce que la clave de acceso, en este caso el password o la contraseña, es personal, es intransferible. Es decir,
el usuario y contraseña que se le da a un empleado es para uso personal. Él no puede estar dándole su usuario y contraseña a cualquier empleado. Porque obviamente si es el empleado que accede con este login, con este usuario, con esta contraseña a uno de los múltiples o N sistemas que tenga la empresa, pues naturalmente puede que, no sé, dependiendo también de los privilegios que tenga el usuario, ¿no? Puede que edite la información, puede que la elimine, puede que la modifique, la altere, y cuando haya una auditoría en el sistema, un proceso de audición en la base de datos, eso debe de estar reflejado. Ustedes, jóvenes, han llevado el curso de diseño de base de datos, de gestión de base de datos. Se les ha explicado, se les ha enseñado desde el punto de vista del modelo relacional, desde el punto de vista empresarial, cómo es que manejamos las entidades, ¿no? Cómo es que creamos las tablas según el business process, según el proceso de negocio que de repente nosotros queramos representar. Pero, jóvenes, y hay que ser conscientes, y cito acá al compañero Murrugar, ¿no? Que en una oportunidad me comentó y me dijo, profesor, lo que vemos en clase es información, es la teoría, es los contenidos, los temas, que como parte del curso, la malla curricular, tenemos que aprender o tenemos que revisar. Pero en la praxis, en la práctica, en la cancha, como se dice, en el trabajo, en el día a día, muchas de las cosas que se dan no necesariamente son tal cual se nos enseñó en clase. Es que, claro, ahí hay otro tipo de aprendizaje, hay otro tipo de conocimiento que se adquiere en el trabajo mismo. ¿Estamos de acuerdo? La idea es que todo lo aprendido en clase, todos estos conceptos, tú los apliques, pero ya sobre un caso más real. ¿A qué punto quiero llegar? Cuando yo digo que un usuario tiene acceso al sistema, por ejemplo, su usuario, su contraseña, cito un ejemplo y atentos, por favor. Tengo por decir mi tabla pedir. Perfecto. Vamos a suponer que este sistema es un sistema multiplataforma la que tiene la empresa, en la cual tenemos una parte donde está pues digamos, tenemos unos procesos que se llevan a cabo específicamente sobre un software de escritorio. Por ejemplo, el pedido, profesor, lo hace el empleado. El empleado registra el pedido, pero lo hace a través de un software de escritorio. Por decir, es un ejemplo, ¿no? Cuando es una venta presencial, perfecto. Pero por otro lado, también está de que el usuario puede solicitar su pedido vía web. Perfecto. ¿Y quién administra ese pedido vía web? Un empleado. Tiene que haber alguien que dé seguimiento a los pedidos que son exclusivamente vía web. De repente hay 3 vendedores, pero hay uno que se encarga netamente de dar seguimiento a los pedidos vía web. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Punto 2. ¿Qué pasaría si de los 3 empleados, uno va a administrar los pedidos vía web, pero los otros 2 se encargan de atender de forma presencial el proceso de ventas, el cual se inicia con el proceso de pedido? ¿Estamos de acuerdo? En ese caso, si el usuario, por decir, ¿no? Uno de ellos se conectó y anuló ese pedido, por ejemplo, a nivel de modelamiento, atención, a nivel de implementación de base de datos, de repente en la tabla de pedidos no está o no existe, por ejemplo, el campo fecha de operación, fecha de modificación, fecha de anulación o fecha de registro. ¿Me dejo entender? Pero eso lo vas tú a considerar cuando hagas el modelamiento real en mi empresa de forma real. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que muchas veces el estudiante dice, profesor, pero a mí nunca me enseñaron o nunca me dijeron que el pedido tiene que tener fecha de registro, o fecha de modificación, o fecha de anulación, o fecha de eliminación. Claro, pero ya tú tienes que considerarlo porque estás en el trabajo y tú evalúas si es que eso es un requerimiento. De repente en la empresa te dicen, mira Ramírez, efectivamente necesitamos que en la aplicación, obviamente yo voy a saber qué empleado es el que ha emitido el pedido porque hay una relación entre empleado y pedido, ¿no? ¿Quién registra el pedido? Pues el empleado. O sea, eso me queda claro. Y teniendo el código del empleado, hago un query y sé que, ¿no? Qué usuario es y cuál es su contraseña también. Puedo hacer una auditoría, puedo auditar en el sistema y saber
qué pedido, qué usuario es el que lo registró, ¿no? Aunque internamente en la tabla no se guarda el código de usuario, sino el código del empleado, lo cual está bien porque se puede hacer un query, una consulta. Pero yo quiero saber en qué momento se registró el pedido. Tú miras, profesor, pero eso no es problema. Eso no es problema porque yo tengo la fecha del pedido. La fecha del pedido se supone que es la fecha en la cual se registró el pedido, en la cual se va a guardar el día, el mes, el año, la hora y los minutos. Perfecto, has hecho un buen análisis. ¿Y qué pasaría, Ramírez, si de aquí a 4 o 5 horas o al día siguiente se anuló el pedido? Yo necesito saber el motivo de la anulación. Tú me dirás, Ramírez, pues eso no es problema, profesor, porque en la tabla pedido, pues obviamente tengo un campo observación que se llama observación del estado del pedido. Perfecto. Pero ¿sabes algo, Ramírez? Yo también necesito que se almacene en la base de datos, en el sistema. También necesito que se almacene, por ejemplo, la fecha en la cual se hizo la anulación. La fecha en la cual se hizo la anulación o la modificación de ese estado de pedido. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí tendríamos que tener de repente un atributo que diga fecha de modificación. ¿Me dejo entender? Yo le pondría así, fecha de modificación. Entonces, si se va a anular, entonces hay fecha de modificación, ok, hoy 22 de abril de 2021. Perfecto. ¿Cuándo se registró el pedido? Fecha de pedido fue el día 21 de abril de 2021. O sea, ayer se hizo el pedido y hoy se anuló, porque dice fecha de modificación. Pero tiene que haber también un atributo que diga, pues, ¿no? El estado del pedido, ¿no? O sea, ¿qué fue? Estaba registrado y ahora ¿cómo está? Está como anulado. Ok, entonces ahí tengo el registro, ¿no? De la información para saber en qué fecha se hizo la modificación. Entonces, con una consulta yo puedo saber, atención, qué usuario ingresó, qué usuario, por decir, ¿no? Registró el pedido y más aún, qué usuario modificó el pedido. Porque aquí también hay otra casuística. No solamente es, por ejemplo, el empleado que registra el pedido, sino también quien elimina. No necesariamente que quien registra el pedido es la persona que va a eliminar. Lo puede haber registrado Ángel Cabello, el pedido, pero lo eliminó, perdón, lo anuló Tufiño Rimachi. ¿Se dan cuenta? Entonces, allí hay una modificación que hay que hacer en la base de datos. Se cumple lo que decía el compañero Murrugar, ¿no? Lo que me han enseñado es diferente a lo que se ve en el día a día, claro, porque ahí estás analizando el caso ya de forma mucho más real. Ves los requerimientos mucho más real, mucho más tangible. Entonces, tú dirás, sí, a mí me enseñaron a modelar el pedido, ¿no? Número de pedido, el código del cliente, el código del empleado, etcétera, ¿no? Para saber quién lo registró. De repente, como requerimiento, no en la empresa, no es el código del empleado el que quieren tener, sino el código del usuario. Yo quiero saber qué usuario registró el pedido y también quiero saber qué usuario eliminó o anuló ese pedido. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí la lógica cambia y la estructura del proceso también cambia. O sea, tendría que, reanalizar el proceso y en el modelamiento considerar esos datos, ¿no? Probablemente ahí de repente la relación sería usuario, ¿no? Registra pedido y usuario modifica pedido. De tal manera que de la entidad usuario pues haya una relación doble que apunte al pedido y tendrías que poner código, ¿no? El código guión bajo usuario guión bajo ¿no? Registro del pedido para saber qué usuario registró el pedido. Y aparte que diga no, otro código de usuario guión bajo ¿no? De modificación del pedido, ¿no? Para saber pues quién hizo el cambio o la modificación en la tabla pedido, ¿no? Para tener una auditoría mucho más real del proceso. Entonces, lo que me enseñaron cambió, porque cambia la casuística. Me dejo entender. Por eso yo siempre digo, lo que uno ve en clase es básicamente los conocimientos teóricos, prácticos que uno tiene que aprender, pero en el trabajo, en la experiencia laboral, es donde tú vas a aprender más de los contenidos.
Los contenidos es importante, es necesario que tú sepas la teoría. Si no te hubieran enseñado qué es una entidad, qué es un atributo, qué es una relación, qué es una cardinalidad, probablemente estés ahora perdido. Pero ahora, la forma de aplicar el caso puede variar y va a variar en función a varios criterios, como por ejemplo el nombre del proceso de negocio, como por ejemplo también las restricciones o los requerimientos o los requisitos del usuario, los requerimientos del negocio. Si eso cambia, pues obviamente también puede que afecte tu modelamiento de tu base de datos. ¿Ya? Lo cito como ejemplo para que eso quede claro. ¿Ya? Muy bien, entonces acá dice lo siguiente, ¿no? Es importante tener en cuenta, dice, el usuario reconoce que la clave de acceso, en este caso la contraseña o el password, es personal, es intransferible. O sea, no le podemos dar el usuario y contraseña a cualquier persona. No es que el empleado diga, bueno, sí, pues yo mañana no voy o no voy a trabajar, pero tengo que marcar en el sistema, por favor, ingresa con el sistema, registra mi asistencia. Es más, con tu usuario registra los pedidos. ¿Y qué pasa si ese tercero se equivoca en algún dato? Gestiona mal el pedido, registra mal los datos, factura mal. En el sistema se supone que internamente deberá registrar el usuario que se logueó, que se conectó y que realizó esa operación. Me dejo entender, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta, ¿no? Ese detalle. Tengo que tener en cuenta ese detalle de que la información es lo más sensible que hay en una empresa y tenemos que tener cuidado con ella, ¿no? Cómo gestionarla, cómo administrarla. Bien, acá hay un punto importante que dice, el usuario es el único responsable de las consecuencias que puedan derivarse del mal uso, ¿no? Del mal uso de la divulgación o pérdida de la misma. ¿A qué se refiere? Pues a la información. ¿Estamos? Queda estrictamente prohibido el uso de claves de acceso distintos al propio. Es decir, lo que es tuyo es tuyo. Tú lo usas, para eso te asignaron. Ese es tu usuario, eso es tu contraseña. No puedes estar logueándote o accediendo al sistema con un usuario que no te corresponde. ¿Ya? Estarías, obviamente, yendo en contra de esa normativa o de esa política que nos están dando desde el área de sistemas, porque todo esto lo tiene que fijar el área de sistemas. ¿Ok? Muy bien. Esto con el fin de qué, ¿no? Con el fin de que de evadir justamente las normas de control de recursos, ¿no? Cuando alguien utiliza un usuario y una contraseña que no es de su propiedad y accede al sistema, pues lo que está haciendo es evadiendo las normas de control de los recursos, porque internamente las operaciones que realiza el usuario, pues va a quedar grabado con el usuario que se logueó, ¿no? En todo sistema eso se maneja de esa manera. Muy bien, siguiente norma o política. El uso de los servicios informáticos y de la Internet. La demanda de servicios informáticos puede ocasionalmente, dice, exceder la disponibilidad, por lo que serán establecidas las prioridades de acuerdo a los perfiles del usuario, dando la más alta prioridad, dice, a las actividades consideradas necesarias para llevar a cabo la misión de la empresa. Claro, o sea, este punto nos habla acerca de la demanda que existe dentro de la organización del uso de algunos servicios informáticos, que lo acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios informáticos? El correo electrónico, la intranet, los sistemas de información, los software de escritorio, las aplicaciones móviles, los sistemas web o aplicaciones web que la empresa pueda manejar. ¿Estamos? A eso se refiere con servicios informáticos, lo que la empresa pone a disposición del usuario. Bien, esta demanda de servicios informáticos, dice, puede ocasionalmente exceder su disponibilidad, ¿no? Para eso tenemos que establecer prioridades justamente de perfiles de usuario, dando obviamente la más alta prioridad de aquellas actividades que son necesarias o que son importantes para la empresa. Los recursos informáticos deberán utilizarse para propósitos, para fines directamente relacionados con la labor empresarial. ¿A qué se refiere con esto? Siempre en una empresa está el colaborador vivo, ¿no? El vivo que quiere ser más vivo que el vivo.
¿no? Que dicen, tengo un trabajo que presentar, vamos a irnos un poquito 2 años atrás, ¿sí? Modalidad presencial. No, uy, mañana tengo clases, tengo que presentar un informe, tengo que presentar un proyecto, ya lo tengo en digital, lo tengo encriptado, está en PDF, y son 40 páginas, pero, y mira el usuario a la derecha, ¿no? Pero acá tengo la impresora de la empresa, pero acá tengo papel también para imprimir. Entonces, existe esa mala praxis, esa mala práctica de que el usuario termina llevando el trabajo personal a la empresa y utiliza los recursos que no son de su propiedad, ¿no? O sea, consume internet, consume luz, consume papel, consume tinta, consume una serie de cosas, pero con fines personales. No lo está utilizando para fines netamente de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, siempre va a existir aquel usuario, ¿no? Quiere ser, como se dice, el usuario vivo, que quiere ser más vivo que vivo, y que obviamente, pues, va a usar de forma indebida estos recursos, lo cual está mal. Bueno, mientras no lo detecten, porque si lo detectan, ya más o menos nos imaginaremos. Profesor, una consulta. Hola, ¿cómo estás, Murrugarra? Buenas tardes, dime. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal? Sí, una pequeña consulta, saliéndome un poquito del tema quizá. En la parte del modelo operativo, yo puedo exponer también la jerarquía organizacional de, en este caso, la empresa o la institución a la cual estoy haciendo el trabajo. El modelo operativo, tú te refieres al PETI, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Claro, lo que pasa es que según el modelo operativo indica pues la estructura organizacional de la empresa, ¿no? La ubicación de la dirección de tecnología. Claro, pero no solamente es la estructura como tal. Tú podrías ahí detallar qué otros recursos utilizan dentro de la empresa, dentro de ese modelo que vas a hacer, que vas a definir. Por ejemplo, ¿no? Estas son las áreas, listo. Te explicas cuáles son esas áreas y qué otros recursos utilizan a nivel de software, a nivel de sistemas, dentro de ese modelo operativo, de cómo es que ellos operan o trabajan dentro de esa área específica de la cual tú quieres hacer su descripción. Sí, podrías también añadir. Una breve descripción digamos... Breve, nada más. Profesor, utilizan, no sé, sistema RP. Perfecto, ponen sistema RP. Utilizan un sistema de e-learning. Ok, sistema de e-learning, ¿no? En el caso, porque sea una universidad o un instituto. Si es una empresa que de repente, pues, no sé, se dedica a lo que es la compra y venta de productos, comercializa productos o servicios, pues, ¿qué utiliza? Sitios web, utiliza de repente una intranet, no sé, habría que analizar a nivel de servicios informáticos qué servicios consume o utiliza. Y si es que esos servicios forman parte de la parte operativa, forman parte de ese modelo operativo de la empresa, cómo se opera, ¿no? Claro, y en si este caso el modelo operativo para un instituto sería directamente el área de tecnología, digamos, todas las herramientas tecnológicas que utilizan para brindar el servicio de educación. Todas las que influyen, pensando desde no solo el dictado de la clase, sino también de quien te atiende en biblioteca, quien te atiende un trámite documental, claro, quien te atiende una reserva de matrícula, quien te atiende una justificación de inasistencia. ¿Dónde pido mi boleta de notas? Ah, coordinación académica. Claro. ¿Qué cosa maneja coordinación académica? Acuérdate, por ejemplo, cuando Ramírez no entraba a clases, ¿no? Y estaba por ahí dando vueltas, ¿no? Y supuestamente está haciendo un trabajo, algo, ¿no? Y después falta y decía, ¿no? Justificación. Tenía que ir corriendo a buscar al coordinador para que justifique su inasistencia. No sé si ese proceso estará sistematizado. Si está sistematizado, lo explicas. ¿Utilizan Office 365? Perfecto. ¿Trabajan en la nube? Sí, detalla. No trabajan en la nube, profesor. Trabajan simplemente con su Office, ¿no? Su Office básico de tal versión. Y tú dirás, ¿y por qué tengo que hacer esa descripción? Porque acuérdate, Murrugarra, que es un PETI, es un plan estratégico. Tú estás describiendo lo que hay hoy por hoy y que luego tú vas a plantear qué cosa es lo que se va a mejorar, qué cosa es lo que va a la institución que hacer una inversión, una reingeniería de repente en su parte operacional, en su parte de hardware, de software, de equipos. De repente la realidad es que hoy por hoy ese instituto no maneja UPS. Ni siquiera saben, ni conocen, o saben y no han utilizado o no existe tecnología, por ejemplo, como son los UPS, que son unos dispositivos, por ejemplo, que concentran energía eléctrica.
y que luego sirve como suministradores de energía frente a una caída o corte de fluido eléctrico. Como un dispositivo de contingencia, estaría bien que esa institución tenga por lo menos un UPS que le suministre energía de repente al servidor de la base de datos, al servidor web, o aquel servidor que ellos utilicen. Entonces yo específicamente no sé qué servidores tendrán, pero hay que describir, y si es que se necesitan, ¿cuántos se necesitan? En este plan estratégico de TI a largo plazo, ¿cuántos UPS recomiendas? ¿Me dejo entender? Hay filtros, por ejemplo, ahí te doy una idea. Hay filtros en su modelo operativo, utilizan filtros para el acceso a ciertas páginas de contenido explícito. Profesor, de repente no hay. ¿Y qué recomiendas tú, Murrugarra, en ese PETI? Implementar un servidor proxy. Excelente. Esa es una medida, una buena práctica que tú estés recomendando, que el área de sistemas, o no sé cómo se llame, OTI o TIC, el área de TIC, el área de sistemas y soporte, no sé cómo se llame, recomendar que implementen a largo plazo un servidor proxy. Aquí en el IESA se llama OTI, pues. Ok, bueno, ya. Entonces, tú ahí tendrás pues que recomendar, ¿no? Pero eso va a ser al final ya de la estructura de tu PET, ¿no? Primero estás haciendo todo el reconocimiento. Claro, en esta parte del modelo operativo, necesidad de información, es plasmar la realidad actual, ¿verdad? Antes de la implementación de la propuesta que uno va a poner, pues. Qué inteligente mi alumno, ¿ves? Es bueno que ir al gimnasio, ¿no? Mente y cuerpo sano, ¿no? Está bien, excelente, Murrugar, muy bien. 8 semanas. Ya se dio cuenta, qué bueno. Exactamente, o sea, es eso. ¿Ya? Entonces, espero pues que todos en ese punto, ¿no? Del PETI, que es el trabajo, estén avanzando, por favor. Bien, Murrugarra, por tu intervención, está bien. Entonces, sí, o sea, en el modelamiento operacional es eso, pues es describir en teoría lo que la empresa tiene, su realidad, lo que hay, con la intención de que luego vamos a tener que proponer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ahí tienen que enfocar. Bien, continuemos. Por otro lado, me dice lo siguiente. Se deberá comunicar al Departamento de Sistemas cualquier deficiencia o mal funcionamiento que se observe en los servicios informáticos. Obviamente, el usuario debe de estar comprometido no solamente con su labor que ejerce dentro del área, sino que él como usuario, como es un usuario que obviamente está comprometido, que se supone ha sido concientizado, ¿no? Ha habido un proceso de concientización al usuario por parte del área de sistemas. Es importante decir al usuario, si hay algún servicio que no está funcionando o que no tienes acceso, por favor, comunícanos. Dinos qué es lo que está fallando, qué deficiencias has encontrado, qué observaciones tienes que hacer sobre los recursos que nosotros, áreas de sistemas, te estamos poniendo a tu disposición. ¿Para qué? Para mejorar. Porque si bien es cierto, muchas veces, jóvenes, eso es una realidad muy crítica, y por eso mucho se le critica al área de sistemas en una empresa, ¿no? Porque si algo no funciona, el usuario dice, bueno, pues estos son los de sistemas, ese es el personal que tenemos. Ah, pues, ¿quién está ahí? Pues está Ramírez, está Cabello, está Jerónimo, ¿no? ¿Quiénes trabajan en el sistema? Esa gente, ¿no? ¿Qué hace esa gente? No sé qué hace en verdad, porque, no sé, cada 5 minutos veo un mensaje de alerta que dice malware, actualice su antivirus, o cada, no sé, cada hora se me va el servicio del internet, se cae la red. Esa es la gente de sistemas, los genios de sistemas, ¿no? Obviamente en un tono burlesco, y eso lo hacen los usuarios. Pero muchas veces las cosas que pasan dentro de la empresa no se reportan. Entonces, este punto es importante, ¿no? Porque acá dice, deberá comunicarse al Departamento de Sistemas cualquier deficiencia o mal funcionamiento que se observe en los servicios informáticos que se están poniendo a disposición de los usuarios. ¿Y quién debe reportar eso? Los usuarios, los empleados, porque claro, el área de sistemas está enfocado a muchas cosas y no necesariamente el personal de sistemas va a estar detrás de los equipos. O sea, sí tienen sus responsabilidades, tendrán pues su cronograma de mantenimiento, de auditoría, etcétera, ¿no? Todo su plan de trabajo.
pero hay cosas que en el día a día se pueden presentar y que a veces el usuario, el departamento de sistemas no lo canaliza. ¿Y por qué crees tú que debes de proponer un área de helpdesk? Por eso tiene que existir un área de helpdesk, para que el usuario reporte las incidencias y para que después el área de soporte haga seguimiento, o el área de sistemas haga seguimiento a esa incidencia que se ha reportado. Esa incidencia puede ser por un tema operativo, un tema de repente de mal funcionamiento del equipo, un tema de mala manipulación del usuario, es un tema de repente de fábrica, no sé, pues, ¿no? La impresora pues deja de imprimir, error de fábrica, está fallando el panel, qué sé yo, ¿no? Tantas incidencias que se pueden dar en el día a día en una empresa. Entonces, obviamente, todas las incidencias tienen que ser reportadas, deben de ser reportadas. Y como parte de la gestión, el área de sistemas pues tiene que manejar un área de helpdesk para darle seguimiento a cada uno de los procesos que se están dando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante tener eso bien claro y bien establecido. ¿Ya? Muy bien, siguiente. Está estrictamente prohibido utilizar los recursos informáticos con fines publicitarios o comerciales. Y eso también es importante tener claro, que el usuario lo tenga claro. Los recursos de una empresa, los recursos informáticos, estoy hablando de hardware, impresoras, su internet, la intranet, la conectividad, la señal de Wi-Fi, todo lo que se le da al usuario es con fines netamente laborales. Hay gente que se la pasa a veces colgado en Wi-Fi porque se quedó sin su plan de datos. Claro, hay un servidor proxy, de repente todo está bloqueado dentro de la red local, pero el usuario empieza de repente a colgarse por otro dispositivo y de repente a través de un tracer o no sé, una traza que se hace una dirección web, de repente entró por otra IP, no entró por www.facebook.com, sino hizo un tracer, ¿no? Acuérdate que en DOS uno puede hacer un tracer, sacó la IP y está entrando con http://192 y pone la dirección IP con la cual se accede también al mismo dominio y le está sacando la vuelta. Entonces, ahí el área de sistemas pues tiene que detectar eso, ¿no? Y el punto cuando dice utilizar los recursos con fines publicitarios, o sea, no es que el usuario pues va a estar de repente, no sé, creando publicidad o de repente publicando mensajes, qué sé yo, en alguna red social sobre algún producto que él comercialice, ¿no? Hay usuarios que también se dedican a vender productos dentro de la misma empresa, a veces pasa también eso, ¿no? Su habilidad, ¿no? Su habilidad, como se, pero obviamente que no afecte con los recursos de la empresa y que tampoco no afecte con sus horas de trabajo, ¿no? Que es lo más crítico también, ¿no? Siguiente, no utilizar servicios de comunicación externa, tales como sistemas de mensajería instantánea, ¿no? Estamos hablando pues de las típicas, ¿cómo se llama? Servicios de chat, ¿no? A veces hay empresas que manejan su propio medio de comunicación, su propia mensajería interna, ¿no? Instantánea, ¿no? A menos, pues, dice que tenga autorización expresa, ¿no? Del gerente general o de su jefe de área, ¿no? O sea, usar los canales de comunicación que están obviamente autorizados por la gerencia, por la empresa, y no usar aplicaciones u otros servicios u otras aplicaciones web de chat o de mensajería que no correspondan, pues, ¿no? Siguiente. Se prohíbe, dice, introducir música, programas, virus, macros, applets, controles ActiveX o cualquier otro dispositivo lógico o secuencia de caracteres que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en los servicios informáticos de la empresa, ¿no? Aquí tenemos al típico usuario que se va a la empresa y como en su casa no tiene internet, se baja toda la discografía o se baja pues todo lo, no sé, pues, todos los MP3 o todos los videos desde la red de la empresa. Y tú sabes que eso consume ancho de banda, eso consume internet, bajar programas.
No solamente el hecho de que está consumiendo megas, sino que corre el riesgo de que en este proceso de descarga se bajen también malwares, virus o troyanos. Y eso al final pues termina afectando la funcionalidad de los dispositivos, de los equipos que pueda tener la organización o la empresa. Entonces, esa también es otra política, ¿no? En la cual pues debemos de decirle explícitamente al usuario que está prohibido, que eso no se puede hacer, que eso no se debe de hacer. No es que no se pueda, sí puede, sino que no debe. Esa es la palabra, ¿ya? No debe. Muy bien, entonces todo eso está dentro del tema de las políticas o normas que hay que establecer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, las políticas y las normas no solamente son configuraciones o son medidas que hay que tomar, sino también son recomendaciones. Y parte de ellas, si ustedes se pueden dar cuenta, pues está orientado al usuario, a los colaboradores que laboran dentro de la empresa. Muy bien, siguiente. Se permitirá, dice, la consulta solo de páginas que contengan información relevante a las actividades comerciales de la empresa, quedando prohibido el uso de los chats, el uso de juegos, ¿no? El acceso a pornografía u otra información que no cubra las necesidades de la organización. En la viña del Señor hay de todo. Y en ese sentido, a veces también hay empleados, ¿no? Usuarios que no tienen nada que hacer o están en hora de trabajo, faltan 20 minutos para ir a almorzar y dicen, no, yo ya mi trabajo lo terminé y empieza pues de repente a jugar, ¿no? Estos jueguitos que hay en línea, estos jueguitos que hay en red y empieza a estar jugando o empieza a estar chateando o empieza a estar ingresando a páginas de contenido sexual o más aún pornográfico. Entonces, la pregunta es, si sistemas ya lo detectó, no solamente es sancionar al usuario, sino tiene que tomar medidas. Oye, ¿esto cómo lo bloqueamos? ¿Cómo hacemos que, por decir, ¿no? El usuario Ramírez deje de estar entrando a www.xvideos.com? Está prohibido, Ramírez. ¿Por qué ingresas? No debes, no lo hagas. Pero Ramírez no nos hace caso. ¿Qué hacemos? Entonces, el área de sistemas tendrá que tomar medidas y en ese sentido que hará, pues en el servidor proxy hará pues el bloqueo, ¿no? Según la URL o el dominio de ese sitio web que es de contenido explícito, ¿no? Entonces, mediante un servidor proxy, pues se puede hacer muchos bloqueos de página y eso pues lo tienen que hacer el área de sistemas, ¿no? Muy bien. ¿Por qué está prohibido? Porque obviamente esto puede afectar al rendimiento de la red, obviamente, ¿no? Si son programas que se ejecutan en línea o son videos que están corriendo, ejecutándose o descargándose dentro de la misma red, eso va a afectar al ancho de banda, a la velocidad, ¿no? de navegación. Y más aún al considerar que esas páginas pues pueden ser la puerta de acceso o la puerta de ingreso a malware, a virus, porque muchos de los malware están justamente en esas páginas. ¿Estamos? Entonces, a tener cuidado con ese punto. Siguiente, el usuario no podrá bajar ni instalar ningún tipo de programa de Internet por cuenta propia, siendo esta responsabilidad exclusiva del departamento de sistemas. Aquí también pasa que existe el típico usuario que dice yo lo hago. ¿Qué necesitas? Mira, necesito, no sé, por decir, a ver, necesito convertir un documento ya de PDF a Word y no se puede, mi máquina no puedo hacerlo. O mira, necesito editar este documento que está en PDF para agregarle, convertirlo a Word para agregarle mi firma digital o para agregarle mi rúbrica que lo voy a escanear. Y siempre está el usuario que no lo llaman, pero ahí está. Pasa. Yo lo hago, yo sé cómo se hace eso. Entra a tal página y empieza de repente a descargar o a instalar algún aplicativo, más aún si son free, si son en teoría gratuitos, no tenemos de repente un filtro para validar si es que ese programa que se va a descargar pues, realmente no tiene malware, es un programa que está libre de malware. Y de repente allí viene acompañado de un virus. ¿Me dejó entender? Entonces, por eso dice, el usuario no podrá bajar ni instalar ningún tipo de programa de Internet por cuenta propia, siendo esta responsabilidad única y exclusivamente del área de sistemas.
es el área de sistemas el único responsable de llevar a cabo todo ese proceso. Entonces aquí el usuario no debería de intervenir, no debe de intervenir. ¿Ok? Siguiente, uso de la red. Siguiente norma, siguiente política. ¿Cómo es el tema del uso de la red? Dice, el usuario se compromete a aceptar las condiciones estipuladas en los acuerdos de conexión de la empresa, en la que se señala el uso de los servicios informáticos con fines exclusivamente laborales, lo que excluye cualquier uso comercial de la red, así como prácticas desleales o cualquier otra actividad que voluntariamente tienda a afectar a otros usuarios de la red, tanto en las prestaciones de esta como en la protección y privacidad de la información de la empresa. Entonces, aquí obviamente el usuario tenemos que hacer lo que se comprometa, no de forma verbal, sino también por escrito, que en algún momento el área de sistemas, ¿por qué no?, pase por escrito a todos los usuarios cuáles son las políticas o normativas que se tienen que cumplir. Las prohibiciones, los accesos, las situaciones en las cuales se puede presentar y decirle de forma explícita qué puede hacer y qué no puede hacer el usuario. Y lo hacemos que firme, con cargo. De esa manera, está advertido. Y si comete esa, digamos, infringe esa política o esa norma, pues listo, ya tiene su sanción. Ya tendrá su memorándum o la decisión que recursos humanos o la sanción que recursos humanos pues irá a tomar, ¿no? Nosotros recuerden que somos del área de sistemas y nosotros simplemente vamos a ayudar a mejorar la gestión de servicios de la empresa, pues a través de la aplicación de una serie de políticas y de normas que nosotros vamos a tener que establecer previa coordinación con el área de sistemas. No podemos actuar tampoco de forma deliberada. ¿Ya? No es porque, no, yo soy el área de sistema, yo soy el jefe de sistema, entonces yo digo que esto es así. No, siempre tenemos que consultar o someter a cuestionamiento, a consulta, ¿no?, con el gerente para decir, mira, estas son las normas, esto es lo que nosotros estamos proponiendo, esto es lo que nosotros estamos, lo que vamos a implantar como medida o como política de seguridad, ¿no?, en cuanto a lo que es seguridad de datos, seguridad de la información. Si tenemos el visto bueno de gerencia, pues tenemos carta libre para actuar y también para, obviamente, concientizar al usuario y también para sancionar, ¿por qué no? Bloqueos de usuario, capturas de cuenta, bloqueos de correo. ¿Para qué? Para que cuando otro día pase eso, a ver, retén al usuario su cuenta de correo por 48 horas y mira cómo se le va a juntar el trabajo. Entonces, si esa es una política, pues obviamente, y tenemos el visto bueno de gerencia, pues se puede aplicar, claro que sí. Siguiente. No obstaculizar el acceso de otros usuarios a los servicios informáticos mediante el consumo masivo de los recursos del sistema dado por el uso de programas, de softwares que sean ajenos a los intereses de la organización, así como también realizar acciones u omisiones que quizás dañen, interrumpan o generen errores en dichos sistemas, o cualquier otra actividad que altere pues el normal funcionamiento de los servicios informáticos. La conexión de los equipos y cómputo, y o dispositivos de hardware que sean ajenos a la empresa, por ejemplo, no sé, un disco duro extraíble, es un dispositivo de hardware. De repente el usuario trajo sus parlantes de su casa, de repente trajo su pendrive, no sé, pues de 4 terabytes, ¿no? O sea, son dispositivos de hardware, o de repente el usuario pues trae su notebook, su laptop, su tablet, qué sé yo, ¿no? Trae de su casa cualquier otro dispositivo de hardware, ¿no? O equipo de cómputo. Y obviamente va a requerir de conectividad, va a requerir de una conexión. Entonces, este punto es importante porque dice, la conexión de equipos de cómputo y o dispositivos de hardware ajenos a la empresa, requerida por alguna situación particular o derivada
de alguna práctica de repente comercial o de negocio, deberá estar, dice, avalada por el responsable de área. O sea, en otras palabras, deberá tener el visto bueno, la aceptación del jefe de área, al cual pertenece pues el usuario, ¿no? O sea, en la cual elabora, ¿no? Su jefe inmediato. Si tiene la aprobación, ok, de repente Tufiño le dice, ¿no? A su jefa, señorita, o, ¿no? O ingeniera, o licenciada, qué sé yo, ¿no? Por favor, necesito, podría traer mi laptop porque de repente, no sé, he comunicado que este equipo está fallando, el área de sistemas todavía no me entrega equipo y no me quiero retrasar y quiero traer mi laptop. ¿Puedo? Entonces, obviamente la jefa tendrá que coordinar o consultar al departamento de sistemas si es posible y que el área de sistemas revise, ¿no? Si el equipo, pues, que trae Tufiño no tiene ningún malware o no tiene ningún software peligroso, un keylogger o qué sé yo, cualquier otro programa que de repente lo pueda viralizar dentro de la red interna. Pues hay primero, ¿no? Hay canales de comunicación. Entonces el área de sistemas dice, bueno, no hay problema, que traiga y aquí lo revisamos. Entonces, tiene el visto bueno, pues perfecto, el usuario lo podrá traer. Pero siempre con previa comunicación, ¿no? Para evitar problemas después. El departamento de sistemas efectuará un registro y monitoreo. Atención con esto, ¿ya? Los que están haciendo su documentación. El departamento de sistemas debe efectuar un registro y monitoreo automatizado cuando sea técnicamente factible todo lo referente al tráfico de la red y al tráfico de las telecomunicaciones que se puedan estar generando en los distintos equipos de la empresa con fines netamente estadísticos. Claro, ¿no? Alguien dirá, ¿y por qué tenemos que hacer un monitoreo? Entonces yo le diré pues de repente a Jerónimo, ¿y cómo Jerónimo tú quieres optimizar o quieres recomendar en tu PETI que la empresa pues amplíe el ancho de banda o la velocidad de megabits por segundo? De repente la empresa trabaja con 20 megabits por segundo y tú quieres que la empresa compre 100 megabits por segundo. Y la pregunta es ¿por qué? Tú tienes que justificar el por qué, porque tampoco es proponer por proponer. Entonces, Jerónimo dirá, bueno, señor gerente, estamos proponiendo, por favor, que se cambie la velocidad de 20 megabits por segundo a 100 megabits por segundo. Entonces el gerente dirá, ¿y por qué el cambio? Eso me va a costar más. Entonces, ahí Jerónimo sacará por los cuadros estadísticos, los reportes estadísticos, para que él diga, mira, lo que pasa, señor gerente, es que el tráfico está aumentando. Y frente a la demanda de tráfico de la red que hemos detectado, entonces el gerente dirá, ¿y en qué equipos? Ah, muy bien, en los equipos, y él identifica los equipos por ahí, por IP y todo lo demás, pero el gerente necesita saber en dónde están esos equipos, de qué áreas son, qué usuarios son, para hacer un control y decir, oigan, ¿y ustedes por qué me están consumiendo mucho ancho de banda? ¿O por qué están consumiendo más, no sé, velocidad de la debida, ¿no? O de la establecida. O sea, hay que hacer un proceso, un seguimiento, ¿no? Y de repente, por eso es que se cae la red, pues, ¿no? Porque obviamente no hay, disminuye el ancho, disminuye la velocidad, se cae y obviamente se va la conectividad. Alguien está usando más megas de lo debido. ¿Por qué? No lo sé. ¿Algún proceso de carga de datos en la red? Quizás, a lo mejor es posible. ¿Quién sabe? Habrá que ir y hacer seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento. Por otro lado, también el departamento de sistemas debe hacer una detección de las fallas y debe garantizar justamente eso, ¿no? La calidad del servicio, siempre que se cuente obviamente con la autorización correspondiente, ¿no? Del gerente general o del jefe de área. La siguiente política tiene que ver con el uso del correo electrónico. Todos los usuarios tienen derecho a la privacidad del correo electrónico, el mismo que deberá ser usado de acuerdo justamente a su perfil de usuario asignado. El usuario tiene la obligación de realizar una clasificación y depuración de su información recibida a través de su correo electrónico de forma periódica. Acá hay un punto importante. Cuando un empleado entra a trabajar en una empresa, se supone que la empresa debe tener un correo corporativo.
y ese correo corporativo debe ser revisado justamente por los usuarios. Entonces, muchas veces pasa que la bandeja de entrada, ¿no? La bandeja de correos, se termina pues saturando por tanta información que el usuario va recabando, y a veces el usuario pues nunca hace una depuración, nunca hace una purga de correos o no responde los correos. Y esto al final pues afecta la labor también del propio usuario, ¿no? Por eso dice, el usuario tiene la obligación de realizar la clasificación y depuración de la información recibida a través del correo electrónico de forma periódica. El usuario también será el responsable de su información y del espacio de almacenamiento en su cuenta de correo electrónico asignada. El usuario deberá suscribirse a las listas o grupos donde reciba masiva cantidad de correos, salvo pues que se trate, ¿no?, de complemento a las labores relacionadas con el trabajo que viene desempeñando dentro de la empresa. El correo institucional no deberá ser, en este caso, no deberá almacenar, ¿no?, archivos, programas o demás fuentes que violen la ley de derechos de autor. Eso es importante. O sea, en un correo institucional el usuario pues no debe pues, ¿no?, utilizar este correo institucional como un repositorio de almacén de archivos personales, ¿no?, de programas que de repente no son de su autoría. Eso también hay que tener cuidado. Por otro lado, el usuario se compromete a no realizar ninguna de las siguientes actividades. Por ejemplo, enviar mensajes internos de correo electrónico, ¿no?, conteniendo datos o información ajena a los intereses de la empresa. 2. Enviar mensajes de correo externos de forma masiva, con fines comerciales o fines publicitarios, salvo que se trate pues de complemento a las actividades de índole laboral. Intentar también leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico de otros usuarios, así como también el envío de correos electrónicos, en este caso, anónimos. No mandar ni contestar cadenas de correo electrónico de origen desconocido o de cuentas de correo no válidas por el departamento de sistemas. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, también tenemos el uso de recursos de cómputo. Los usuarios deben cuidar, deben respetar y hacer un uso adecuado de los recursos de cómputo de la empresa, comprometiéndose justamente a realizar las siguientes actividades. Por ejemplo, apagado normal del equipo de cómputo, cubrir el equipo con cobertores si es que existieran o si es que lo tuvieran. No usar los equipos como portapapeles o repisas. Eso también tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no?, de los computadores que están en la empresa. No ingerir alimentos y bebidas cerca de los equipos. Eso también es típico en los usuarios. No dañar ni destruir o utilizar los equipos de computación de la empresa. No mover los equipos de cómputo dentro y fuera de la empresa sin la debida autorización, obviamente, del jefe inmediato superior o de acuerdo al perfil de usuario, ¿no? Si no está autorizado, pues que no lo haga, ¿no? Y si lo hace, pues lo sancionamos. Siguiente, la pérdida o robo de cualquier componente de hardware o programa debe ser reportada inmediatamente al departamento de sistemas. Eso también es importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien se roba una laptop o se roba de repente, no sé, una impresora? O se robaron desde un mouse o un teclado, algo que de repente puede ser insignificante para la empresa, porque no cuesta mucho, pero está la acción. Entonces, eso también tiene que ser comunicado al área de sistemas para que el sistema, obviamente, inmediatamente vea la manera de cómo es que, no sé, mejoramos la seguridad física de los equipos. ¿Cómo es posible que se hayan llevado un mouse? De repente hay que poner candados o se robaron, pues, qué sé yo, la tarjeta de red o una memoria, ¿no? Destaparon el CPU y por qué lo hicieron. Entonces, eso también está bajo el cuidado del área de sistemas. Y por otra política, en el 2.7 tenemos el tema de el uso de las licencias de software. Para prevenir justamente demandas legales o la introducción de virus informáticos, se prohíbe estrictamente la instalación de softwares no autorizados, incluyendo el que haya sido adquirido por el propio usuario,
Asimismo, no se permite el uso de programas de forma distribuida, ¿no? Y más aún si es gratuita, a menos que se haya sido pues previamente aprobado por el área de sistemas. El departamento de sistemas no copiará programas, no copiará softwares a los usuarios para fines particulares o ajenos a la empresa. Acá también pasa que muchas veces el usuario, ¿no? Se atribuye cosas que no le corresponden, no le competen, y dice, necesito el Office. Voy a pedirle al área de sistemas que me pase una copia de los programas del Office que tiene la empresa. Espérate un ratito. Ese Office tiene una licencia. Ok, entonces, en esta parte, ¿no? Dice de forma explícita, ¿no? Que obviamente el departamento de sistemas pues, no debe de copiar programas, ¿no? Con fines particulares para el usuario. Siguiente punto, dice, el usuario no deberá quedarse en posesión del programa o de manuales originales. Estos deben ser canalizados por el área de sistemas. Pasa que a veces en un tema de capacitación, de repente el área de sistemas va a capacitar pues a los usuarios, no sé, de repente en el uso de algún programa, de algún sistema RP, y a veces esos manuales son de autoría de la empresa, son autoría del área de sistemas. Y a veces se les presta los manuales, ¿no? Ya sea de forma física, para que ellos revisen, vean, y a veces el usuario pues tiene la mala costumbre de no devolver las cosas. Entonces tiene que devolver lo que no es suyo, ¿no? No se puede quedar, dice, con manuales originales o quedarse en posesión de repente de algún programa que le hayan facilitado al usuario, ¿no? Tiene que ser siempre recabado por el área de sistemas. Muy bien, en el tercer punto está el alcance del proceso de gestión, ¿no? De seguridad informática. Aquí el proceso de gestión de seguridad informática comprende básicamente la implementación ya de controles definidos, ¿no? En el plan de director de seguridad de la información sobre los componentes de la infraestructura tecnológica institucional y otras necesidades que permitan justamente mantener la operación normal y segura de los servicios informáticos de la empresa. Y finaliza pues con el monitoreo, ¿no? Que corresponde y que debe permitir establecer la correcta y eficiente operación justamente de esos controles que han sido implementados. ¿Ok? Bien, jóvenes, yo por favor los invito a que lean el material de la actividad de aprendizaje número 8 de gestión de servicios informáticos, la que estamos justamente el día de hoy revisando. Revisen a detalle, porque pueden encontrar cosas interesantes que les pueden ayudar a ustedes justamente en el proceso de documentación. ¿Ya? Recuerden que la gestión de servicios informáticos es de forma holística, hay muchas cosas por ver. Entonces, cada uno de ustedes lo va a ir enfocando de acuerdo a cómo va a ir procesando la información. Y yo me doy cuenta, y eso, o sea, se percibe cuando alguien realmente está haciendo su trabajo y cuando alguien pues simplemente copia y pega lo que encuentra en internet. El tema es hacer una documentación y información hay en internet, y hay mucha. Tú tienes que saber orientarlo a lo que quieres lograr, a lo que estás definiendo con tus objetivos. Los objetivos de un proyecto a nivel de gestión es fundamental, porque lo que tú plantees como objetivos es lo que se tiene que ir reflejando en la documentación que tú vas proponiendo, ¿no? Si hablas, por ejemplo, de como objetivo implementar un plan de continuidad de negocio, entonces tendrás que más adelante hablar del plan de continuidad de negocio, ¿no? Una explicación breve de qué trata, qué fases son las que vas a abarcar, etc. Entonces, tienes que también tener cuidado con lo que documentas, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Todo conforme, profesor, todo conforme. Bien, ok. Bien, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, simplemente me queda despedirme. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Luego, profe. Nos vemos, mi estimado. Hasta luego.